tardes, bienvenidos a los martes de astronomía de Astrocantabria, como ya nos conocéis, como veo muchas caras habituales, pues hay que presentar. Bueno, en esta ocasión hemos preparado una sesión un poco, bueno, como ya estáis habituados, ¿no? Un primer bloque de noticias que va a dar nuestro compañero Irampo y vamos a tener la charla principal a cargo de nuestro compañero Alberto Magalán. Fernández Magalán, ¿no? Martínez. Bueno. En medio habrá tenemos que dar alguna noticia de la agrupación, de las actividades que hacemos, pero bueno, vamos a ir por partes. Entonces, como siempre, vamos a empezar con la sección más o menos breve de noticias, que está interesante la actualidad, y luego iremos con la medida del tiempo que nos dará el compañero. Bueno, solamente voy a dar alguna de las astronoticias porque el tiempo es limitado, entonces si no, no me da tiempo. El próximo mes ya tendréis todos conmigo, entonces ya estaré la tabarra, pero bien, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se queda. ¿Cómo va adelante o hacia atrás? ¿Cómo va? ¿Cómo va el de delante? El de abajo. Bueno, empezamos por el principio. Empezamos con la Luna, bien carga. Bueno, las últimas noticias que han salido son análisis con datos de sondas que están orbitando alrededor de la Luna, análisis detallados de la composición de la Luna. Han descubierto nuevos detalles. Primero, que en la cara oculta de la Luna hay menos agua en la superficie, menos restos de agua unido químicamente en las rocas que en la cara visible. En la cara visible hay más cantidad relativamente, es una cantidad muy pequeña, pero bueno. De hecho, esta es la zona donde hay mayor concentración, es lo que se llama la zona Krebs. Es una zona especial de la Luna, en la cara visible, pero en uno de los lados, que tiene unas lavas más ricas en titanio y en óxidos de titanio. Lo que se llama la zona Krebs. Es la zona del Endocerado Procerarum, esta zona aquí. En cambio, esta zona es, por ejemplo, la zona del polo sur de la Luna, donde está el cráter Aiken, es mucho más pobre en vapor de agua unido químicamente en el agua unido químicamente en las rocas, pero sobre estamos hablando de proporciones de cientos de miles por molécula, por el resto de la roca. Y no se sabe aún a qué se debe esto. Puede que tenga que ver con los procesos de formación de la Luna, que tienen que tener alguna relación con el motivo por el que en la cara visible hay muchos mares y en la cara oculta prácticamente no hay ninguno. Bueno, también hay nuevas noticias estudiando con las muestras de la sonda Chang'e 6 que ha traído la sonda china que ha traído muestras a la Tierra. Se han analizado las rocas, se ha descubierto, se ha podido medir el periodo y el tiempo que tardó la Luna en solidificarse, la corteza exterior. Bueno, pues se solidificó la corteza exterior de la Luna hace 4.430 millones de años. O sea, y tardó unos 20 millones de años en solidificarse del todo. Entonces se ha podido estudiando isótopos de las muestras más antiguas de las rocas que se han traído. Más o menos el proceso se forma por densidad, o sea, los minerales más livianos se van concentrando en la superficie y los más profundos se van uniendo hacia el fondo. Entonces la zona más de la superficial que está a explotar espacio se pide enseguida y después poco a poco se va engrosando cada vez más hasta solidificarse toda la corteza exterior. Y entonces este es un proceso que duró 20 millones de años y que se produjo los primeros decenas de millones de años después de que la Luna se formase por el impacto con Teia que creó la Luna. Bueno, nos vamos un poco más lejos, a Marte. Una de las últimas noticias del rover Perseverance, está en el cráter Jezero, es que ha detectado las moléculas orgánicas que contienen carbono más complejas conocidas hasta ahora, compuestas de carbono y hidrógeno, de decano, un decano y dodecano, o sea, cadenas con 10 átomos de carbono, 11 átomos de carbono y 12 átomos de carbono. Pero en realidad estas moléculas son fragmentos producidos para el calentamiento de las muestras. En realidad se supone que son fragmentos, por la estructura que tienen, podrían ser fragmentos de ácidos grasos, no se sabe si restos de animales biológicos o sintetizados químicamente por reacciones no biológicas. Pero indica que a pesar del ambiente tan hostil que ha tenido Marte,
se han considerado durante muchos miles de millones de años moléculas orgánicas, moléculas que contienen carbono bastante más grandes de las que se pensaba hasta ahora que era posible. De hecho, puede que las haya más grandes. Pero bueno, esto de la cosa está empezando a ponerse interesante. Bueno, vamos un poco más lejos. Estas son imágenes reales de una sonda que, la sonda Lucy, es una sonda que se lanzó hace un par de años, está en ruta hacia la zona de asteroides troyanos de Júpiter. Allí va a estar dando vueltas de un lado para otro, explorando 7 asteroides troyanos. Pero bueno, mientras tanto, ya este es el primer asteroide, este es un asteroide del cinturón de asteroides normal, no es un troyano, aún no ha llegado hasta allí. Y bueno, y ha tomado las primeras imágenes del primer asteroide que ha visto desde cerca, desde el camino mientras va para allá. Se llama Donald Johanson. Donald Johanson es el arqueólogo que descubrió los restos de Lucy, el fósil de Australopithecus afarensis, en el 74, por el que ha recibido el nombre de la sonda. Porque va a estudiar los orígenes de la formación del sistema solar estudiando estos asteroides troyanos. Aquí se ve lo que se ve. Aquí se ve tiene varios kilómetros, tiene unos 8 kilómetros largo y unos 2 en la parte más estrecha. Como se ve, es muy alargado, tiene forma de dos lóbulos. En estos objetos pequeños, esta forma alargada con 2 lóbulos unidos por un estrechamiento es bastante común. Aquí se ve una imagen más detallada. Como se ve, hay cráteres, pero no son muy profundos. Son cráteres bastante superficiales y esto indica que probablemente sea un asteroide tipo pila de escombros. O sea, que en realidad no es una roca sólida, como macita, sino una pila de grava de polvo unida mutuamente por la gravedad. Por eso los cráteres son tan... O sea, es como tirarle pedradas a una masa de arena seca. O sea, que forma hoyos no muy pronunciados que se rellenan rápidamente. Bueno, también hay noticias sobre Titán, analizando datos de la sonda Cassini de archivo, con la misión ya terminado. Se ha descubierto algo curioso, que en las desembocadures de los ríos de Titán, los ríos de metano, que hay en los polos norte y sur, pues resulta que no hay prácticamente ningún delta. O sea, solamente se han detectado de los cerca de 200 deltas que ha descubierto, grandes y pequeños, solamente de los 100 desembocaduras de ríos, solamente se han descubierto dos pequeños deltas y un lago que está en el polo sur que se llama Ontario Lagos. En el resto de los lagos y los mares, en ninguna parte aparece ningún tipo de delta. No se sabe esto por qué se debe, porque no solo en la Tierra, sino también en Marte, los deltas fluviales son bastante abundantes. Igual se cree que podría ser porque los niveles de los mares y los lagos en Titán fluctúan con mucha rapidez, subiendo, bajando, entonces no da tiempo a que se estabilice lo suficiente en la línea de costa como para que se lleguen a crear y consolidar deltas antes de que el cambio de nivel del mar los destruya otra vez. Pero no se sabe, no es posible, aún no se sabe exactamente por qué se debe. Pero en caso se está comprobado que en los ríos en las desembocaduras de los ríos de Titán no hay prácticamente ningún delta. Solamente un 1% tiene deltas. Bueno, nos vamos bastante más lejos. Son objetos transneptunianos. Pues se ha hecho un análisis con el web, con imágenes, con datos espectroscópicos en infrarrojo. Se ha descubierto que en varios de estos objetos hay hielos de metanol. Hielos de metanol que son moléculas que se vaporizan a muy bajas temperaturas y se mantienen aquí en la superficie porque estos son objetos que han estado congelados en la formación del sistema solar, siempre han estado donde están ahora, a las afueras del sistema solar, donde las temperaturas son bajísimas, de 240 a 250 bajo cero, y por eso, como no han estado inertes térmicamente desde entonces, pues se han conservado estos tipos de hielos que a veces se han encontrado también en bastantes cometas, cuando se acercan cometas nuevos, sobre todo que se acercan al sistema solar por las primeras veces, también se encuentran hielos de metanol, pero que se vaporizan muy rápido cuando se acercan al Sol. Ya nos vamos a sistemas exoplanetarios. Esto es un sistema muy curioso. Este es un sistema de dos enanas rojas binarias que orbitan una alrededor de la otra en esta dirección. Y tiene un planeta extrasolar de la masa de Júpiter, pero que en vez de orbitar en el plano de que orbitan las estrellas, orbitan en el plano contrario, o sea, en dirección polar. O sea que desde ese planeta se sube hasta el polo, se ven los polos norte y sur de las estrellas alrededor de las que orbitan. Orbita alrededor del centro de gravedad común de las dos estrellas. Las estrellas están mucho cercanas y este está más lejos. Probablemente la cuestión sea porque es un sistema binario y hoy sí que se ha perturbado
ha perturbado la órbita, los planetas espaciales que orbitan alrededor de ellos, y alguno de ellos, por lo menos lo ha sacado fuera de la órbita, literalmente, y lo ha puesto en nuestra órbita prácticamente polar. No es la primera vez que se descubre un tipo de planetas que están fuera del plano de la ecuatorial de las estrellas, pero este es el caso más descarado, o sea, con inclinación más prácticamente polar en este caso. Bueno, también se ha descubierto en torno, aquí es una imagen ideal, pero porque en realidad se ha descubierto alrededor de una enana blanca, una estrella que es un residuo de una estrella muerta. Se ha descubierto un disco protoplanetario desintegrándose en este momento. O sea, es un planeta que está desintegrando en este momento. O sea, aún queda el núcleo del planeta intacto, que tiene más o menos la masa de Mercurio, y un disco de gas y polvo de escombros alrededor, que orbita apenas cada 20 horas alrededor de la enana blanca. Está tan cerca que las fuerzas de marea lo están despedazando en estos mismos momentos. Entonces, ahí está ya en proceso avanzado de desintegración, pero aún queda un núcleo central que aún no se desintegró del todo. Y ha quedado en su órbita todo el disco de escombros que probablemente terminará cayendo alrededor de la estrella y contaminando con sus metales pesados de la superficie de la enana blanca. O sea, terminará en unos cientos de miles de años, el disco de gas y polvo del planeta desintegrado terminará cayendo en la enana blanca, probablemente. Y ahora nos vamos con... Hay dos noticias. Una que se ha descubierto con el método de lente gravitatoria, se ha descubierto en una estrella bastante más pequeña que el Sol, un planeta muy lejano, pero es una supertierra, un planeta de 2 o 3 veces la masa de la Tierra, pero que está en una estrella muy lejana, está a más de 20.000 años luz de distancia y además en el halo galáctico, o sea, fuera del disco de la galaxia, o sea, están los bordes exteriores de la galaxia, fuera del disco de la galaxia, o sea, donde apenas hay estrellas, están todas muy dispersas. Y también la noticia de que el famoso planeta donde se ha detectado, se supone que se ha detectado fosfano fosfeno y fosfina. Bueno, porque hablaremos con más detalle del tema el próximo mes, pero ya os digo que la cosa no está tan clara que realmente sea eso lo que se ha detectado, o incluso aunque los fuese, que sea prueba de que hay vida en ese planeta. Ya veremos después. Ya hay mucha tela que contar en este tema. Ya a medida que se descubren más cosas se sabrá más, pero ya veremos. Ya verán. Bueno, y una de las últimas noticias del web. Esta es una imagen de una de las galaxias más lejanas conocidas. Está a 700 millones de años después del Big Bang, pero la novedad con esta galaxia es que ya no tiene formación de estrellas. O sea, es una galaxia muerta ya. O sea, el gran estallido de formaciones de estrellas ya ha terminado solo los 700 millones de años después del Big Bang, y ya entonces ya no estaba formando estrellas. O sea, ya no hay ya ha acabado prácticamente con su reserva de gas y polvo, o la ha expulsado fuera, y ya prácticamente es algo que también rompe los esquemas que tan pronto, no solamente que se formen galaxias tan antiguas, sino que en una época tan reciente ya algunas de estas galaxias ya han terminado su etapa de formación estelar y estén estelarmente muertas ya. Esta es otra novedad del web. Está revolucionando la cosmología desde el principio. Y con esto dejo el paso a... Hola, buenas tardes. Pues nada, simplemente es un avance rápido. El viernes que viene, en la Universidad Pontificia de Comillas, inauguramos la exposición de astrofotografía que tenemos en la asociación. Entonces es una exposición que son fotografías de socios de la asociación, con todos, tenemos un astrónomo profesional, pero el resto somos todos amateurs, y casi todas las fotos están hechas en Cantabria. Entonces, esto lo tengo abajo, ¿no? Para que veáis un poquitín un avance rápido de todas las imágenes que se pueden llegar a ver. Tenemos planetas, nebulosas, bueno, un poquitín. Todo esto está hecho con telescopios amateur y todos en Cantabria, para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a hacer. Y por miembros de la agrupación. Exactamente. Todos como miembros de la agrupación. Entonces, la inauguración es el viernes que viene, día 4, a las 7 de la tarde, en la Universidad Pontificia de Comillas. Allí tienen una sala de exposiciones y bueno, pues os invitamos a todos a que vayáis a verlo. Que la verdad que está muy bien, porque son fotografías grandes y con bastante detalle, son muy bonitas. Vale.
Y luego, pero si vais a alguno, os recomiendo también, si no habéis visto la Universidad Pontificia de Comillas, que vayáis a verla porque es espectacular. O sea merece la pena acercaros antes, ver, hacer la visita guiada que tienen y luego ya aprovechar y ver la exposición. Si no es este viernes, bueno, la exposición va a estar el mes de agosto, del 4 de... el mes de julio, del 4 de julio al 3 de agosto. Eso lo tenéis en la página web también, Eso el es. anuncio Sí. pone... Tenemos, bueno, en Instagram, bueno, en la página web de la asociación lo tenemos puesto. Tenemos un Instagram que se llama El Universo desde Cantabria, que también está puesto. Y nada, y luego, todos los viernes hasta que acabe la exposición, vamos a hacer visitas guiadas, entonces os podéis acercar también un viernes y os contaremos, os podemos resolver todas las dudas que tengáis. Nada más a eso. Presentamos Alberto, ¿te presentas tú? Presentamos. No, le hemos presentado. le hemos presentado. Arriba, arriba. Ahí. La del medio. Pues vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Hoy os voy a hablar de astronomía, de relojes y de alguna cosa más que surja por el camino. Y para variar, nos vamos a situar en el siglo XVII. En el año 1600, Galileo ya estaba preocupado estudiando el péndulo. Se dice que porque había visto moverse unas lámparas en la catedral de Pisa. Unos años más tarde se publica El Quijote, en Madrid, lógicamente. Tiene poco que ver con astronomía, pero luego hablaremos de una cosa que ya sabía Cervantes acerca de un problema que había en aquellos tiempos. En el año 1608, en Holanda, se patenta un aparato para espiar de lejos que decían que en realidad era un catalejo. Y al año siguiente Galileo construye su primer telescopio y también lo patenta. Es de suponer que lo enfocó hacia el cielo y quedó maravillado. Total, que pasaron los años, Galileo se muere en 1642 y había estudiado mucho de los péndulos, pero no había construido ningún reloj. El que sí lo construyó fue Christian Huygens, unos años más tarde. Os sonará el nombre de Cassini-Huygens, seguramente. Pues este es. Y eso fue un acontecimiento grande porque hasta entonces los relojes que habían empezado en la Edad Media, los relojes mecánicos, eran de pesas, estaban en campanarios o en torres. Algunos de ellos no tenían ni esferas y solamente daban las campanadas para que saliera a rezar, los que tenían que rezar. Otros tenían una sola aguja. Y luego en el Renacimiento es cuando ya se empezaron a elaborar unos relojes muy especiales, tenían como ese que hay abajo a la derecha, cosas, daban información sobre el Sol, sobre la Luna, fases de la Luna, etc. Y también había unos relojes pequeños en el Renacimiento, que eran auténticas joyas. Pero lo que tenían todos en común, los de la Edad Media y los otros, es que eran muy poco fiables y muy inexactos. De modo que cuando Huygens construyó un reloj de péndulo, fue una auténtica revolución. Este hombre, ya veis que era holandés, vivió ahí en el siglo XVII, fue contemporáneo de Newton y de algunos más, y fue un gran científico y astrónomo también, tuvo mucho que ver con Saturno, con el planeta Saturno, si mal no recuerdo. En esos tiempos, era la medida del tiempo falta aquí el milenio, pero ya era el siglo, hacia abajo año, mes, semana, todo esto, y al final estaba el segundo. El segundo era más un concepto que una realidad, porque entonces no se podía medir con precisión, y era una cuestión que ya demandaban científicos y astrónomos. Y gracias al reloj de péndulo se pudo ya medir el segundo, de forma que fue un gran avance. A los pocos años se crean
los observatorios, los grandes observatorios, primero el de París, luego el de Greenwich, no solamente por cuestión científica, sino también por cuestiones económicas. Y a continuación, tardando un poco más, el de Cádiz, inicialmente fue en propio Cádiz, y al cabo de unos años se trasladó a San Fernando, una localidad que está en el fondo de la bahía de Cádiz, donde continúa en la actualidad. En los observatorios de Madrid todavía tardó un poco más, y estos observatorios lo que se dedicaban a... vamos a ver, se dedicaban lógicamente a observar los astros del cielo, a recopilar sus datos, ayudas a la navegación, que luego veremos también como almanaques náuticos y otras cosas, y una parte muy importante era la hora, la determinación de la hora. Y lo primero que hicieron todos ellos fue apropiarse de un meridiano, el meridiano pasaba por allí, y la hora. Los meridianos son unas líneas imaginarias sobre la esfera terrestre que van de norte a sur, y también sobre la esfera celeste, también de norte a sur, y aquí en la esfera celeste tiene importancia porque es donde todos los astros, o casi todos, alcanzan la mayor altura cuando pasan por él. Aquí veis una representación del Sol, sería más o menos una latitud norte, como la nuestra, mirando hacia el sur, con lo que el este está a la izquierda, que es por donde sale el Sol, el oeste hacia la derecha, y el Sol se movería de izquierda a derecha. Haría su recorrido de izquierda a derecha, diurno, y justamente al estar en el punto más alto es cuando está en el meridiano, en el sur o mediodía, que se llama. Y igual que esto, en general, todas las estrellas, satélites y la Luna, con lo que el meridiano tiene su importancia. Ahora, en el siglo XVII, los holandeses, franceses e ingleses ya comenzaron a llegar, por una parte a América y por otra parte al Océano Índico, a la India y sureste asiático, donde portugueses y españoles llevaban más o menos un siglo, desde que llegó Colón y desde que llegó por el otro lado, no recuerdo quién es el portugués. Vasco de Gama. Vasco de Gama, sí, después de que Bartolomé Díaz doblase el cabo de la Esperanza. Esta gente, los europeos, querían participar en el reparto que se habían hecho Portugal y España de la tierra en el famoso Tratado de Tordesillas, que fue, si os dais cuenta, 2 años después de llegar Colón a América, y que al oeste de la línea quedaban en exclusiva para España y al este quedaban en exclusiva para Portugal. Esa línea la marcaron a unas 360 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, y en principio no sabían, era tan reciente el descubrimiento de América, no sabían que iban a pillar Sudamérica, que pilló Brasil, y por eso se lo quedaron los portugueses. Luego se encontraron portugueses y españoles al otro lado de la tierra, en el Pacífico, y volvieron a hacer otros tratados y otras líneas, y luego al cabo del tiempo también se incorporaron otros países a estos repartos. Se querían expandir esta gente, y para ello necesitaban mapas y necesitaban información. No solamente eran mapas, también eran lo que se llama derroteros. Esa información había que obtenerla de la gente que navegaba. Las mayores fuentes de información fueron, en principio, en España y en Portugal, las casas de contratación que llamaban, que era cuando volvían los barcos, les hacían entregar los cuadernos de bitácora y todo eso. Y en cambio, donde estaba la mayor producción de mapas era en Holanda, tal vez porque unos años antes un tal Mercator había construido, digamos, una carta náutica que lleva su nombre y es la que se utiliza hoy día en todo el mundo, excepto los polos,
y allí eran los holandeses los que tenían la mayor industria de cartas porque estaba todo en manos privadas y se la vendían al que mejor pagaba. Hacía falta también para expandirse barcos, es decir, barcos que llegasen a todo el mundo, y los barcos tenían que saber dónde estaban y manejar las cartas y todas estas cuestiones. Tenían que ir y volver, que era lo importante. Entonces, en un espacio-tiempo de estos de 2 dimensiones, que es una esfera, las dimensiones son la latitud, las coordenadas son la latitud y la longitud de un punto. Es lo que define un punto. Muy rápidamente, un punto, la latitud de un punto es la distancia que hay entre el ecuador y ese punto medida sobre un meridiano. Se mide en grados, minutos y segundos de arco, que son los grados, minutos y segundos que tiene el ángulo que forma en el centro de la Tierra. La longitud, en cambio, ya no es una distancia, es una separación, porque los meridianos, si os dais cuenta, que a medida que se separan del ecuador y se acercan al polo, la distancia va disminuyendo y en el polo se hace nula. Lo que se mide es el arco en el ecuador que forma el meridiano de origen, que sería el de la derecha, con el meridiano que tiene el punto P. También en grados, minutos y segundos de arco, que son los grados, minutos y segundos del ángulo que forman el centro de la Tierra. En aquellos tiempos ya se podía conocer la latitud, calcular la latitud a través de los astros. Ya se sabía que la estrella polar está a una altura del horizonte que es aproximadamente igual a la latitud que tiene el que la está observando. Aquí, por ejemplo, en Santander, la estrella polar está aproximadamente a 43 grados y medio de altura sobre el horizonte, que es la latitud que tenemos nosotros. En el polo norte serían 90, en el ecuador, que no se ve, sería 0. Pero también se calculaba la latitud, lo que decíamos antes, que era importante, al paso del astro por el meridiano, que es cuando tiene la mayor altura y cuando es más fácil tomarla, por así decirlo. No solamente la altura del Sol, sino por estrellas, planetas, la Luna, todos los astros en general, cuando pasan por el meridiano, con una sencilla fórmula, conociendo también lo que se llama la declinación, que es una coordenada equivalente a la latitud para un astro. Era sencillo saber la latitud. Y la longitud se calcula teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, que es regular. La Tierra da un giro sobre sí misma cada 24 horas. Eso equivale a recorrer un ángulo de 360 grados. Si eso lo dividimos 360 entre 24, nos encontramos con que en una hora la Tierra gira 15 grados, o lo que es lo mismo, un meridiano también gira 15 grados. Entonces, conociendo eso, eso es la base para poder calcular la longitud. Aquí tenemos un mapa del Atlántico, un meridiano a la derecha, que es el meridiano de Greenwich, y digamos la proyección del Sol, que significa que el Sol está pasando por delante de ese meridiano. Es decir, los que están en ese meridiano, desde Greenwich o Castellón de la Plana o abajo en África, todos están viendo el Sol en el meridiano. Sería entonces las 12 del mediodía en Greenwich, en el meridiano de referencia, y al cabo de una hora el Sol estaría en otro meridiano. Al ser las 13 horas en Greenwich, el Sol se sitúa en un meridiano, en ese meridiano serían las 12, es decir, el mediodía de ese meridiano, y en cambio en Greenwich las 13. De 13 horas menos 12 es una hora. Sabemos que en una hora la Tierra giró 15 grados, luego ese meridiano tiene longitud 15 grados oeste. Al cabo de 2 horas, cuando son las 14 horas, en Greenwich, el Sol está sobre otro meridiano, en ese meridiano son las 12, 14 menos 12 son 2 horas, que equivale a un giro de la Tierra de 15 más 15, 30 grados. Así sucesivamente, cuando sean las 15:20, ahora ya no es una hora exacta, en Greenwich, el Sol está sobre otro meridiano, son las 12, 12 a 15 de 20, son 3 horas y 20 minutos. Eso transformado en
en arco estaríamos en 50 grados de longitud oeste. Y luego ya al final, pues cuando son las 16:24 en Greenwich, por poner un ejemplo, el Sol está en un meridiano, 16:24 menos 12 nos da 4 horas con 4, es decir, son decimales, 4 con 4, eso multiplicado por 15 simplemente haciendo esa operación, 4,4 por 15 nos daría una longitud de 66 oeste. Es relativamente sencillo calcular la longitud sabiendo la hora del meridiano de origen, es decir, del meridiano cero. Pero el gran problema en el siglo XVII es que no había forma de que en ningún otro sitio del mundo supiesen con exactitud la hora de Greenwich, porque no había relojes que la llevasen. Se trató de llevar relojes, de adaptar relojes, y uno de ellos fue Huygens, los relojes de péndulo, adaptarlos a los barcos, pero no hay manera, no hubo manera, de modo que se creó un gran problema que era, se sabía cuál era la solución, pero no se sabía cómo solucionarlo, que fue el problema del cálculo de la longitud. Se ofrecieron unas recompensas muy grandes en muchos países, luego veremos, para precisamente resolver este problema. Uno de los primeros que trató de optar a ello fue Cristóbal Colón, que había descubierto en sus viajes a América que la declinación magnética, que es la variación que tiene la aguja magnética, variaba según se iban alejando de Europa. Y eso es, la declinación magnética es la diferencia que hay en un lugar, porque el polo norte geográfico no coincide con el polo norte magnético. Colón pensó al principio que eso podía ser una cosa regular, pero no resultó. Luego otros, vamos a ver, que viene aquí, otros trataron también de resolverlo, y aquí hay dos cuestiones en las que intervenían eclipses. Es decir, sabiendo la hora de un eclipse en el meridiano de Greenwich y tomando a la vez esa hora en un meridiano donde estábamos nosotros, con el tiempo se podía saber en qué longitud estábamos observando ese eclipse, y también los tránsitos de Júpiter y sus satélites. El problema de estos dos métodos es que se necesitaban aparatos muy precisos, es decir, buenos telescopios, y además que estuviese quieto el suelo, y eso en un barco no suele pasar. De modo que estos dos métodos no fueron útiles en los barcos, en tierra sí. Galileo es el que propuso, no sé si el eclipse de luna, pero los eclipses de los satélites sí los propuso Galileo, es decir, que hubo gente importante metida en eso. Y lo que sí triunfó, lo que sí fue factible para los barcos fue lo que se llaman distancias lunares. Las distancias lunares se basan en el un retardo que tiene la Luna con todos los días respecto a las estrellas y al Sol, el Sol y a las estrellas están de fondo. De forma que si en un día, aquí hay esta representación, sería un Sol, la Luna, poco después de la puesta del Sol, la vemos ahí, al cabo de un par de días o tres, estaría ahí, en relación a las estrellas, veis que se va retrasando, todas ellas se desplazarían hacia la derecha, es decir, el movimiento diurno es hacia la derecha, pero esto significa que se va retrasando. Al cabo de una semana aproximadamente estaría en cuarto creciente, eso es, y ya estaría más atrás, continúa así y así, y esto, con esto se puede sacar partido de ello, porque la Luna tarda 27 días o casi 28 en dar los 360 grados de su órbita alrededor de la Tierra, y eso trasladado a tiempo menor, resulta que en una hora la Luna se desplaza con respecto a una estrella el equivalente a su diámetro, se queda retrasada
relativamente a su diámetro. El diámetro de la Luna es de medio grado, esto del diámetro aparente que se llama, es de medio grado visto de la Tierra, o como hace tiempo nos comentó Neila, si estiras la mano y pones un dedo, pues tapas la Luna. Con esa medida no vamos a ningún sitio, lo que sí vamos es con un buen aparato que mida el ángulo que hay entre la Luna y la Tierra, entre la Luna, perdón, la Luna y la estrella, que es lo que se llama distancias lunares. Eso en principio era problemático porque no había unas tablas que nos dijesen cuál era la distancia entre la Luna y la estrella en Greenwich en el mismo momento que nosotros lo observábamos en otra posición. Algo parecido a lo que pasaba con los satélites de Júpiter, que no había forma, teníamos que saber simultáneamente qué pasaba o qué había pasado, porque a veces había que hacerlo con tiempo. Fue necesario unas tablas de distancias lunares que daban los ángulos medidos en el meridiano de referencia para poder ya hacer que este método fuese útil. Entonces, en 1767 Greenwich publicó el primer almanaque náutico, y que veis que incluye efemérides, y también incluía las tablas de distancias lunares, que estaban, bueno, vamos a dejarlo. Tardaron 100 años en recopilar información de todas las estrellas y todos los astros para poder hacer esas tablas lunares, es decir, llevó su tiempo. Y fue un método que estuvo en uso bastantes años. En 1906 ya dejaron de incluirlas, ya en el siglo XX duró la cosa. Vamos un poco más atrás, antes estábamos aquí en 1767, volvemos un poquito atrás, porque en 1730 hay dos cosas que me llamaron la atención. Una de ellas es que se inventó, por así decirlo, el sextante, que no fue una persona, fueron varias personas a la vez en varios sitios, pero ya fue un aparato, digamos, de precisión para poder llevar en un barco portátil, que daba bastante precisión. Y por otra parte está lo de las expediciones. Es una cosa muy curiosa porque en esa década la Academia Francesa de las Ciencias mandó simultáneamente dos expediciones, una a Laponia, a latitudes muy altas, y otra al Ecuador, a Quito. Tuvieron que pedir permiso al rey de España, que les endosó a dos marinos que luego fueron científicos ilustres, Antonio de Ulloa y Jorge Juan, y iban a medir el arco de meridiano para ver si la Tierra era achatada por los polos o achatada, como decía Newton, o achatada por el Ecuador, como decía Cassini y Descartes, creo que era el otro. Total, que la solución fue que la Tierra era achatada por los polos, como que los franceses pagaron el viaje y los ingleses se llevaron la recompensa. De todas formas, la expedición, por lo menos, que se hizo a Sudamérica, dio muchos más resultados, es decir, no salieron con las manos vacías de todo esto. Y lo que llama la atención es que antes incluso de las distancias lunares ya había aparatos de precisión, el sextante que se acaba de inventar, y los aparatos que desde tierra conseguían medir el arco de meridiano, que era una obsesión que tenían los franceses. Los franceses anduvieron midiendo arcos de meridiano y llegaron, hasta Barcelona, llegaron midiendo arcos de meridiano desde Dunkerque, por ahí. Esa es la cuestión esta, de lo que estaba avanzado, digamos, en tierra, y en cambio en la mar seguían navegando lo que se llama por estima, es decir, tenían que calcular la longitud, donde estaba la longitud, mediante distancia y rumbo. La latitud sí la podían calcular, así que andaban bastante perdidos muchas veces. El problema de la longitud, este problema que estamos hablando, se ofrecieron recompensas grandes en principio del siglo XVII en España y en los Países Bajos, y los ingleses tardaron bastante más. Los ingleses ofrecieron una gran recompensa, 20.000 libras, decían que hoy son millones
de libras, más de 3 millones de euros, se dice. ¿Y por qué pongo esto del problema del punto fijo? Porque es posiblemente la denominación que se daba en España al problema de la longitud, el problema del cálculo de longitud. Lo cita Cervantes en una de sus novelas, creo que en novelas ejemplares, El coloquio de los perros, donde hay un matemático que se lamenta, un matemático frustrado, que se lamenta de que está a punto de conseguir el punto fijo y cuando se acerca se le va, y cuando se vuelve a acercar se le va y se le va. Es una cuestión curiosa que Cervantes ya lo cite en una novela que se editó, creo que hacia 1615 o 16 o algo así. ¿Quién se llevó el premio? ¿Quién se llevó el gato al agua? Por los ingleses. Se había establecido en 1714 el premio, el famoso premio de las 20.000 libras, y en 1761 se dio por buena la prueba que se hizo a ese reloj que veis ahí a la derecha, que es el H4. El tal John Harrison había construido 4 relojes, se probaron 2, este último se probó en un viaje del sur de Inglaterra a Jamaica, y de ida y vuelta, que fueron 81 días, y en ese tiempo apenas se había movido 5 segundos. Con lo que optaba el premio. La comisión que había le dijo que, bueno, que aquello era casualidad tal vez, y tuvo que volver a repetir la experiencia y volvió a ser buena. Curiosamente, uno de los que estaban en el jurado era Newton, y Newton era partidario de las distancias solares y pensaba que nunca iba a haber una solución mecánica, porque la humedad, el movimiento y el calor, la temperatura de los barcos no iba a permitir un reloj así. Este John Harrison se había inspirado en trabajos que había hecho Huygens también, relativos a la temperatura, cómo afectaba la temperatura de los relojes, y claro, a los de péndulo les afecta mucho. Este hombre es curioso porque en todos los sitios lo primero que se cita de él es que era un carpintero. Ahora, fue un carpintero, como carpintero no sé cómo sería, pero como relojero fue estupendo el tío. Y daros cuenta además que este cronómetro llegó antes de 1767, que es cuando acabamos de ver que se publicaron las tablas, o vamos a ver, no sé, que se publicaron las primeras tablas de distancias lunares. Este cronómetro llegó hasta nuestros días, hasta bien entrado, digamos, hasta finales del siglo XX. Estos modelos que veis en blanco y negro eran los que se vendían en los años 60, y estos de la derecha son los que se venden ahora más bien para colección que para uso. Hablando de otra cosa, una vez que teníamos el reloj había que sincronizar la hora. Las horas normalmente se difunden a campanadas. Se difundían y se difunden ahora. Todavía la hora se sigue usando la campana. Y en el sur de Inglaterra, en un puerto en Portsmouth, creo que era, se les ocurrió a un semáforo marítimo izar una bola y dejarla caer o bajar justamente en el momento de la hora exacta, de modo que cualquiera que la estuviese viendo sabía la hora exacta. Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez de un semáforo marítimo, pero lo habéis visto. Ese palo, ese poste de señales está aquí al lado, en Puerto Chico, donde la Escuela de Náutica. Este es el único que queda en España ya en pie. Ya no funciona, no estaba ahí, estaba cerca de Cabo Mayor, donde el meteorológico, y hace bastantes años que dejó de funcionar, en los años 60 creo. Estos no eran para criar bolas, pero sí daban avisos meteorológicos y también señales de puerto relativas a la entrada, salida, fondeaderos. Es decir, fue una cosa que cuando no había radio, los barcos que llegaban tenían que enterarse de esto. La Universidad de Cantabria tiene una página con este poste de señales, con este semáforo marítimo que yo le llamo, que es lo que yo siempre había oído. Bueno, pues de aquella experiencia que decíamos en Plymouth, de colgar una bola, en Greenwich lo hicieron ya en serio en 1833 y pusieron esa bola roja que está en lo alto está en un poste a las 12:55
la izan arriba para que los que la estén viendo sepan ya que está cercana la hora y a las 13:00 la dejen caer. Con lo que cualquier barco que esté en el Támesis o en Inglaterra y la tenga a la vista, tiene una referencia visual, que la luz es mucho más rápida que el sonido, de que es la hora exacta. Este método se generalizó y en San Fernando llegó a España en 1878 y poco después llegó a Madrid. Lo conocéis, supongo, esa torre, pero yo le pongo bola popular porque de principio sí la dejaban caer a las 12 del mediodía, pero actualmente sabéis que la dejan caer un poquito antes de las campanadas de medianoche para que la gente tenga una señal, una referencia visual y se vayan callando, se acabe el barullo y se puedan oír las campanadas y comer las uvas. Pues esa historia tiene por ahí. Bueno, estamos ya en el siglo XIX. El siglo XIX fue ya un siglo en que estaba el sistema de las distancias lunares y estaba ya el cronómetro en marcha. De modo que ya la navegación prosperó mucho. Fue la época de estos grandes barcos, no solamente de guerra, sino también los grandes mercantes como el Catizá, que es uno de estos. El de la derecha estaba pasando el Cabo de Hornos y así, y todas esas historias. Pero también es la época en que empieza la navegación de vapor. Recordar que en 1893 explotó el vapor Bachichaco aquí en Santander. Ya llevaban los barcos de vapor tiempo funcionando. Se juntaron 25 países en Washington, que entonces Estados Unidos ya quería participar en los temas mundiales, en una conferencia internacional del meridiano que llamaron. Y ahí decidieron hacer como meridiano para todos ellos de origen el meridiano de Greenwich, es decir, longitud 0, el meridiano de Greenwich, ahí hacia el este, hacia el oeste. Y la hora, lógicamente, la de Greenwich. Y es curioso porque poco antes se habían reunido menos países, no sé si fueron 15 o 17, para decidir el sistema métrico decimal. Eso lo hicieron en París. Y los que no fueron, lógicamente, fueron los Estados Unidos y los ingleses, porque ellos tenían sus medidas imperiales, decían que tenían una industria floreciente y que cambiar de sus medidas al sistema métrico iba a suponer muchos gastos. Bueno, sí, más o menos. Así siguen más o menos. Vamos a pasar ahora a ver qué pasó con la hora en el siglo XX. Vimos antes que la forma de transmitir la hora había sido las famosas bolas, aunque bueno, se llevaba de unos sitios a otros los relojes. A Santander vendría la hora en barco, la traerían de Cádiz en barco con un cronómetro que luego sincronizaba los cronómetros aquí, porque claro, no había radio ni nada de eso. La radio empezó justamente en la mitad al inicio del siglo XX con las primeras transmisiones de TSH. TSH es telegrafía sin hilos. Es la radio en un estilo más simple, son chasquidos, un punto y una raya, que era lo único que se necesitaba para el Morse. Empezaron a pasar la hora unos a otros, según dicen, ya por radio, y de la radio esta de puntos y rayas ya se pasó, que era la radiotelegrafía, se pasó a la radiofonía, es decir, lo mismo que había la telegrafía de los cables y la telefonía de teléfono, en radio se creó la radiotelegrafía y la radiotelefonía, es decir, ya con voz y sonidos. Y después de unos experimentos, de pruebas y todo eso, fue lo que llamaban la radiodifusión, que es el broadcast que dicen los ingleses, si mal no recuerdo, que es ya emisoras públicas que emitían para que tuviese un equipo de radio. En 1924, en el Reino Unido, la BBC empezó sus emisiones de voz y
incluía los six pip, que llaman, que son unas señales que se daban justamente desde el observatorio de Greenwich. Y vamos a ver si es que no me funcionan ahí los enlaces. Las señales horarias. A ver si Medianoche, las 11 en Canarias. eso sí que... ¿Cuántas señales habéis contado? 6. Yo hubiese dicho siempre que 5, pero son 6. Son 6, sí, son los 6 feet. Y yo creo que es un poco el reflejo de la fijación que tienen los británicos, los ingleses, con el sistema sexagesimal, porque 6 en realidad pertenece al sistema sexagesimal, es decir, la 60, una parte de 6. Bueno, volviendo al tema, estamos en el siglo XX y ya resulta que aparecen los relojes atómicos. Pasamos ya del reloj de péndulo a relojes atómicos fiables y a una definición del segundo que ya no dependía de La rotación de la Tierra. de la rotación, de la rotación de la Tierra, sino ya de los átomos. Con lo que los observatorios astronómicos que hasta entonces controlaban la hora pasaron de medir lo que era el segundo a comprobar si la rotación de la Tierra estaba bien, es decir, si la Tierra seguía rotando bien. Habíamos visto la escala aquella, empezaba en el siglo y bajaba hasta el segundo. Pues ahora ya se puede ampliar. Milisegundo, microsegundo, nanosegundo, hasta llegar al hectosegundo, que no sé de dónde sacan los nombres, que tiene una cosa muy particular, que en cada escalón es 1000 veces más pequeño que el anterior. Es decir, el milisegundo es 1000 veces más pequeño que el segundo, el microsegundo sería la millonésima parte del segundo, y el hectosegundo, por si a algunos interesa la notación científica, sería 10 elevado a menos 30. Yo no me imagino lo pequeño que puede ser eso, o no sé, no hay péndulo que lo resista. Bueno, hablamos de la hora en el siglo XX y nos queda lo de la latitud y la longitud. Ya se había resuelto el problema de la longitud con el cálculo de la longitud. Entonces, el siglo XIX ya fue la cosa bastante bien, pero hay que hacer notar que en 1837 el capitán de un barco introdujo lo que se llamaban las rectas de altura, es decir, ya se observaba un astro y el resultado era, en la carta náutica, dibujar una línea de cualquiera de esos puntos, el lugar geométrico de los sitios donde estaba el barco. Si se observaban varios astros en distintos azimutes, distintas direcciones, se dibujaban esas líneas y el corte de ellas era la posición, de forma que ya no había que calcular latitud por una parte y longitud por otra, sino que ya nos daba un punto con la posición. Perdona, ¿vamos bien de tiempo? Sí. Sí. 25, sí. 50. Recta de altura. Bueno, eso fue evolucionando, los sistemas de posición fue evolucionando y cada vez se fue simplificando más lo de poder observar y sobre todo calcular la posición, los cálculos, y ya cuando más se simplificó fue después, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la navegación astronómica se incorporó a la aviación, a los aviones, sobre todo los que navegaban por el Pacífico, volaban por el Pacífico y necesitaban hacer cálculos rápidos, porque los aviones también se utilizaron sextantes y cronómetros, por supuesto, adaptados a los aviones con horizontes artificiales, pero la aviación utilizó sextantes. Lo mismo que lo utilizaron los exploradores que iban a la Antártida o al Polo Norte, no sé si por África también o no, pero cuando llegaban al Polo Sur y tenían que determinar que estaban allí, tenían que utilizar sextantes y cronómetros. En el siglo XX aparecieron también, cuando la Segunda Guerra Mundial, los sistemas hiperbólicos de navegación, que eso eran ya sistemas de radio, digamos, con ondas de radio, a base de unas estaciones fijas en tierra,
también daban posición, en principio con unas cartas especiales en que venían dibujadas unas líneas, unas hipérbolas de colores, y luego ya con aparatos que daban directamente latitud y longitud. Luego vino un sistema Transit, que era popularmente conocido como satélites. Fueron los primeros satélites que se utilizaron para determinar la posición, para la navegación. Esa imagen de la derecha era de los satélites que había en principio, que eran de órbita polar. Estos satélites daban, el receptor recibía señales de un satélite pues 2 o 3 o 4 veces a la hora, y al cabo de un tiempo de estar coordinados daba una posición. Es decir, que no eran un sistema de posición fija, posición continua, como es ahora el GPS. El sistema GPS, supongo que todo el mundo habréis oído hablar de él. Este es el sistema americano, los satélites también eran el sistema americano, y el GPS forma parte ahora de lo que se denomina GNSS, que es en las siglas en inglés del Sistema Global de Navegación por Satélite. Y el GPS americano es uno de ellos. Está también el sistema Galileo europeo. Hay uno ruso que tiene un nombre que no recuerdo nunca. GLONASS. Sí, uno de los rusos. Y uno chino que ese no sé ni cómo se escribe. Sí, vale. Oh, gracias por el apoyo. Bueno, todo el sistema GPS lógicamente tiró abajo a todos los otros sistemas, los hiperbólicos y los sistemas de satélite. Y es el que hay ahora, esperemos que dure y que no se apague. Que los apagones en estas cuestiones son terribles. ¿Qué pasó con aquellos viejos observatorios astronómicos? Pues que hicieron una labor muy importante desde el siglo XVII pues hasta ahora prácticamente. Actualmente ya perdieron parte de su valor, entre otras cosas, porque se quedaron engullidos en las ciudades y por la noche por lo menos ya no pueden observar nada, si acaso de día el sol. Actualmente casi todos ellos yo creo que se visitan, son visitables en París, en Londres, en San Fernando. Tienen algunas especializaciones. París, por ejemplo, tiene mucho de investigación. En Londres, el de Greenwich, es turístico, y entre otras cosas lo que hicieron fue pintar la raya del meridiano para que vaya allí la gente, que es esa imagen de la izquierda, para que vaya allí la gente o a hacer equilibrio sobre ella o a poner un pie en cada hemisferio. En Francia ponen unas tachuelas, estas cosas que pone Aragón, a lo largo de varios kilómetros por las calles de París, con la indicación norte-sur. El de San Fernando sigue teniendo el control de la hora oficial para España, y además, tiene una labor grande por al ser militar para la Armada, para la formación y demás de los militares. Y esta imagen que hay a la derecha es la del observatorio, la isla del Hierro, un pequeño monumento que hay en la isla del Hierro, que se me pasó citarlo, pero que fue el meridiano de referencia durante mucho tiempo. Desde la antigüedad se creía que era se sabía que era la tierra conocida más occidental, más al oeste, y sirvió de meridiano de referencia no solo a España, sino a países como Alemania o Francia, hasta que llegó lo que decíamos, la conferencia esa de meridiano de Greenwich, que entonces todos ellos desaparecieron, dejaron de tener utilidad. Por cierto, con esa conferencia, a raíz de ahí se creó lo que son los usos horarios, de modo que cada país adoptó la hora que le parecía o que le correspondía con su uso horario, y se normalizó bastante, porque claro, antes, incluso dentro de un país, la hora podía cambiar de una ciudad a otra,
porque eran las horas locales lo que se movía. Pues ese monumento está en la isla del Hierro, en la punta de la Horchilla, y es que es lo menos turístico de todo esto. Esos observatorios del siglo XVII, pues ahora ya se transformaron en grandes observatorios, pues que miran al infinito y casi más allá. Están en sitios muy altos, muy fríos y con cielos muy despejados, y pues como Hawái, como Chile o como la isla de La Palma. Lo siento. O como el Observatorio de Cantabria, por si alguien estaba dormido. Y con esto termino y os doy las gracias por la atención y por la paciencia. Si hay tiempo, la palabra es vuestra. Sí, yo tengo una. Dime. Sí, yo recuerdo leyendo la novela de Pedro Reverte de la Carta Esférica, mencionaban que los jesuitas tenían su propio meridiano cero en Salamanca. Y lo es que fijaron en Salamanca. no lo dije. No lo dije. Es que antes, en tiempo de Colón, ya llegó información como el almanaque náutico, es decir, datos sobre el sol, estrellas, declinación, demás, hechas en Salamanca, pero no era por jesuitas, era por un judío. Bueno, en la novela. Abraham Zacuto. Eso. Y esos datos estaban referidos al meridiano de Salamanca, es decir, además de todos los que tuvimos, el Zacuto había referido sus datos al meridiano de Salamanca. Sí. Puede estar allí la universidad, ¿no? Y todo esto. No lo sé. Es que también se usaba el de Madrid y se usaba... Sí, claro. Al final, Abraham Zacuto, cuando expulsaron a los judíos, se tuvo que marchar. Sí. Y se terminó en Norte de África, En Norte de África o Portugal. Bueno, no, terminó en Egipto, se unió en Egipto, al final terminó yendo por el Norte de África y terminó en Egipto, me parece. Sí, exiliado. Pero bueno, meridianos hubo mucho y es curioso porque los franceses tuvieron y los alemanes tuvieron cartografía referida al meridiano de la isla del Hierro, posiblemente más incluso que tuvo España. En España siempre ya empezaron con la cartografía de San Fernando. Y cosas curiosas de esas, cuando empezaron lo de las tablas de distancias lunares, las primeras que hicieron, vimos que las editaron en Greenwich, se empezaron a comprar los otros países. España compró a los ingleses y las adaptó a su meridiano, con lo que había un lío por ahí de miedo. Entonces, hay muchas historias de esas, pero claro, no se puede. El Hierro también creo que está casi justo 20 grados al oeste del de París, con lo cual era muy fácil. Por eso los de París, sí, Hierro, hay un poquita diferencia. Por eso los de París quisieron poner la cartografía en el Hierro, pero había una pequeña diferencia. O hay una pequeña diferencia, pues y tal vez entonces se la pasaron de largo y así. De hecho, en la geografía de Ptolomeo, del 150, aparecen es un primer mapa en que aparecen varias líneas de meridianos. El meridiano más occidental era el de las Islas Canarias. Viene de Ptolomeo, sí, el meridiano del Hierro, sí. Me ha contado gente de la Isla del Hierro, no sé si algún herreño por aquí, pero que lo sienten también como una cosa que a ellos les quitaron, que era el meridiano cero y que bueno, pues se les quitó cuando debería haber continuado y estaría muy bien que toda Europa tuviese longitud este y no. Todos ellos son allí. ¿Cómo es eso? Una hora más en Europa. No sé. También creo que en todas las tablas que se elaboraron para poder hacer la navegación, que durante mucho tiempo hubo bastantes errores, problemas de cálculos, ¿no? Bueno, las primeras que hizo Greenwich, facilitó o sacó un astrónomo alemán que tenía el nombre de futbolista Mayer o algo así, ¿os suena? Yo creo que Mayer. Y es curioso porque este hombre tenía mucha información y le dieron a su viuda un poquito del premio ese del meridiano, una propina, por así decirlo. Lo mismo que le dieron una cantidad pequeña a Euler, el famoso matemático suizo, por la contribución que tuvo a las órbitas de la Luna, que eso facilitó el que otros pudiesen hacer las tablas de distancias lunares.
Pero hay que tener en cuenta que en toda la precisión de las medidas, claro, no era como las actuales, o sea, había un cierto margen de error, y además cada persona que lo hacía tenía un pequeño margen de error y no es claro si... Había que hacerlas cada año, además. Bueno, también los almanaques náuticos también se publican cada año, o las efemérides en general. Había que hacerlas cada año, porque claro, la órbita de la Luna pues, sí es bastante, todavía poco predecible. Una pregunta, el cronómetro marítimo en las primeras versiones, ¿cómo funcionaba? ¿Era mecánico, pero que iba con cuerda o cómo se mantenía? Iban con la rodilla, y estaban cerradas herméticamente para que no le afectase a cambios de temperatura y con ruedita, como los antiguos cronómetros con ruedas. Con rueditas. O sea, que tenían que estar un tiempo ahí y si se olvida, pues estropea la vida. Bueno, los modernos, los que llegaron hasta el siglo pasado, estos otros que iban en una caja de madera con dos tapas, una de cristal y otra no, eso, había una cosa que era sagrada en los barcos, que era darles cuerda todos los días a la misma hora y eran 7 vueltas y media en sentido contrario a las agujas del reloj. Y eso era... bueno, en las escuelas de náutica era pregunta de examen. Con eso te digo todo lo que era. Como encargado de unidad, según que se llama, se cayó. Sí, bueno, no se por aquí ya, pero casi. ¿Y los pitos horarios es el sexto que da la hora? ¿O cómo Es el es? sexto, sí. El largo es el sexto. Pero es el final del pito o Eso antes te del decía, principio. el principio del porque es más largo. El sexto pito es más largo, ¿no? Entonces es el principio del... Es la cuenta regresiva de 5 segundos. Cuentas el 5, 4, 3, Pero cuando acaba el 2, sonido- 1 y el 0. Creo que debería ser Pero el 0 es cuando acaba el sonido. El 0 es el último pitido y es cuando es la hora exacta. Debería ser cuando termina el pitido. Porque el pitido dura ¿Termina el bastante. pitido cuando empieza? Yo no lo sé. ¿Y la hora? Que es cuando eran las 12, que son la última campanada o la primera. La primera, Pues no. tendrían que estar cronometrando tantos segundos antes de empezar a darla. Pues no, Yo lo planteé es la última campanada. Y Es la última. Cuando acaba la última campanada es la hora Pues lo exacta. habrán cambiado, pero siempre, quiero decir, tradicionalmente siempre es la primera. porque Sí, ahora no pueden sí. estar cronometrando tantos segundos antes para empezar la campanada. pues mira, hay opiniones. Porque yo pregunté a inteligencias artificiales y en un sitio decían que la primera y otros en la O sea, última. tradicionalmente era la primera por eso, porque no podían estar cronometrando tal, a no ser que ahora ya lo hagan así, claro. Ahora sí pueden. Ahora no importa, pero antes sí era... Ahora, fíjate tú. Además ahora en las campanadas cada año la alargan más para que comamos... Sí. Pero se ajusta para el campanero que hace el campanero oficial de la Puerta del Sol, lo que hace es prefija cuánto va a durar las campanadas para que sea la última. Pero cambiaron de 2 o 3 segundos el intervalo porque... Ocurre lo mismo con los cuartos. ¿Os habéis fijado? Dan 4 cuartos. ¿Por qué dan 4 cuartos? Porque la quinta es la 1 y la sexta es la 2. Para que rime con la canción de Mecano. Ah, bueno, sí. Sí, pero es porque el primer cuarto es una campanada a las 15 minutos, a y media serían 2 campanadas porque son 2 cuartos, a 45 serían 3 cuartos, cuando acaba el tercer cuarto, y cuando dan los 4 cuartos es cuando acaba la hora. Entonces te está anunciando que ha pasado una hora completa y entonces las campanadas te anuncian la hora que empieza. Pero lo bueno es la bola, que la gente no sabe lo que es la bola. La bola, pues Tú sabes que yo conocí relojes de bitácora que llamaban, que no daban más que 4 campanadas. ¿Por qué razón? Por la razón de las guardias. Ah, las guardias, claro. Las guardias de 4 horas, entonces era la primera hora una campanada, la segunda 2 campanadas, la tercera 3 campanadas, la cuarta 4 campanadas. Y vuelta a empezar. Son los relevos de las guardias de romanas en el campamento. Son los relevos de guardias de 4 horas. La primera, la segunda. Todo viene de Roma, hasta el ancho del ferrocarril y el tiempo tal, de las horas. El segundo parece que ya lo inventaron los romanos también. No, lo conocían los griegos y los romanos. Pero no podían medir, no eran capaces de medir, no tenían... Pero la palabra no viene de... La palabra viene de... Sí, algo así. En la antigüedad solo pueden medir horas y cuesta un poquito, pero bueno, lo más que pueden medir un reloj de sol normal sería el punto, y el punto es el cuarto de hora, entonces una hora tiene 4 puntos. Y en griega no me acuerdo si fuera Tóstenes
Parco, más o menos siglo I o II antes de Cristo, ya hablaba de, como tenía que medir ángulos con más precisión, ya usaba los grados y las horas, y luego usaba la minuta parte. Minuta parte significa la primera partición, primera minuta parte, y quedó como minuto, y luego una segunda partición de esa primera minuta parte sería la segunda minuta parte. Y para no confundir los minutos de unos con otros, usaron en uno primero las primeras 60 partes sería el minuto, y la segunda partición sería la segunda. ¿La semana tiene algo que ver con los ciclos lunares? No, en realidad ¿no? tiene que ver, se supone que es son 7 días porque es el número de objetos del cielo, de planetas que ven en el cielo, incluyendo la Luna y el Sol. Los 5 planetas se ven a simple vista, y la Luna y el Sol, que los 7 planetas es conocido. Pero viene de Babilonia. Cada hora estaba regido por un planeta, y entonces empezaba el sábado, pues la primera hora la regía Saturno, y luego se iba contando hacia atrás, la segunda sería Júpiter, la tercera Marte. El nombre de las semanas. Y Lunes entonces, es el día del lunes, martes es el día de Marte. Cuando termina el día, la primera hora del día siguiente al sábado reinaba el sol, y entonces todo el día. El domingo era el día del sol antiguamente, pero se cristinizó con el día del Señor. Sí, en inglés sí lo entiendo. Sí, en inglés sigue siendo. Pero viene de eso, de asignar a cada hora y cada día el predominio de un determinado planeta en concreto. Y pues, eso es de origen babilónico también. Sí, no se sabe, sí, lo quinto, sexto. De hecho, los judíos también, la semana lo cogieron allí, los babilónicos. Claro. Lo que pasa es que era muy corto.